grabamos. Ahí empezó a grabar. Bueno, entonces les voy a presentar. Ahí están viendo un triángulo con color verde, amarillo, y dice, es un triángulo de la ley de Ohm. ¿Lo ven? ¿Alguien que me pueda confirmar si lo miran? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. gracias, gracias, joven, gracias. Entonces, fíjense bien, ese es el triángulo de la ley de Ohm. Ustedes, dentro de las investigaciones, ya vieron que es tensión. La tensión es el voltaje que está representada por esta V, nos representa la tensión de un circuito. La tensión podemos decir que es la fuente, viene de la fuente, la fuerza que impulsa a los electrones a través de un conductor. Pero va a llegar a una carga, que esa carga va a tener una resistencia, y eso va a hacer que circule una intensidad por el circuito. Por favor, las fórmulas que se van a empezar a ver a partir de hoy, tanto en circuitos eléctricos como en electricidad básica, deben de hacer su formulario. ¿Qué quiere decir eso? Que el formulario lo tiene que ir escribiendo en su cuaderno y tenerlo presente. El formulario le va a servir para solucionar los problemas que se van a presentar. No se nos van a quedar el 100% de las fórmulas. Aquí decimos que el voltaje, este voltaje acá, es igual a la intensidad por la resistencia. Pero si queremos encontrar la intensidad, cubrimos la intensidad acá. Esta es la intensidad. La cubrimos, que me queda voltios dividido la resistencia. Voltios dividido resistencia. Y la resistencia me va a quedar voltios dividido la intensidad. En otras palabras, la tensión dividido la corriente que circula por el circuito. Entonces, visto eso, vamos a ver algo más. Vamos a irnos a un simulador y vamos a empezar a formar circuitos. Fíjense bien en lo que vamos a hacer. Todos los circuitos que vamos a trabajar a partir de este momento van a ser circuitos de corriente continua o corriente directa, que viene de una batería. Aquí tenemos una batería de 9 voltios y vamos a utilizar acá unos resistores para poder, vamos a componentes pasivos y vamos a usar un resistor. Fíjense bien lo que vamos a hacer acá. Voy a cambiarle le quiero cambiar el valor. Aquí, si usted mira, esto es para los que puedan descargar este simulador. Es gratuito, lo puedes cargar de internet. Aquí tenemos un K, acá vale 1000. Quiere decir que yo voy a multiplicar el número que tenga acá por 1000. Es un múltiplo de la unidad. Entonces quiere decir kilo ohmios. K quiere decir kilo ohmios, que quiere decir que son 1000 ohmios. Pero yo lo voy a usar de otra forma. Como que alguien pidió entrar. Bueno, vamos a... Si le doy a entrar, me van a permitir yo oír. Ahí está.
Es lo que les digo, es donde nos vamos a tener que estar saliendo. Bueno. Si no se mira la presentación, me avisan, por favor, porque no tengo un monitor que me indique que se esté viendo. Entonces les decía que aquí vamos a utilizar números cabales para poder ser más fácil. 9 y lo vamos a dejar en ohmios. 9 ohmios. O sea, esta resistencia, ahorita que le di acá, ahí usted ya vio, tiene un valor de 9 ohmios. 9 ohmios. ¿Cómo lo comprobamos? Fíjense bien en lo siguiente. Vamos a irnos a mediciones. Y en mediciones vamos a agarrar este multímetro digital. Está acá. Y lo vamos a utilizar como ómetro. Fíjese bien, por favor, preste la atención a esto porque es algo importante. Vamos a empezar a ver instrumentos de medición, más que todo cómo se utilizan, cómo se conectan. En otro curso vamos a ver cómo el componente en sí que lleva. En estos momentos solo vamos a aprender a utilizar. El ómetro, fíjense bien. Yo aquí tengo una resistencia que no tiene corriente todavía. Si la batería está acá, la fuente está acá, el resistor está acá, pero yo quiero medir el resistor. Y para medir el resistor lo conecto acá y lo conecto acá. Pero fíjense bien, no tiene corriente. Yo para poder medir ohmios con un ómetro, siempre lo que voy a medir, la carga que voy a medir, debe de estar desconectado de la tensión, sin voltaje, sin corriente. Entonces, si ustedes miran ahí, dice 9, tiene dos ceros arriba, ahí es 9.00, o sea, 9 ohmios. Es el valor de ese resistor. Eso nos va a servir más adelante cuando entremos a ver los circuitos serie y paralelo. Por el momento vamos a centrarnos ahorita en la ley de Ohm. ¿Alguna pregunta ahí antes de quitar eso? ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama así literal, Live con V, Live Wire con W. Livewire. Yo no sé inglés, me veo que así se pronuncia, pero lo que puedo hacer es mandarles por WhatsApp, por el grupo, les voy a mandar el link de donde lo pueden bajar. Bueno, respecto a la medición de la resistencia, ¿alguna duda? Es bien simple. Entonces, vamos a alimentar esa resistencia y vamos a medir. ¿Qué vamos a medir? Póngame atención en esto. Vamos a medir amperaje. Recuerden que de acuerdo a lo que usted ya ha leído, investigado, la corriente, la intensidad, el amperaje, mide la cantidad de electrones que pasan por un conductor en determinada área y en determinado tiempo. Entonces, cuando decimos que vamos a medir la intensidad, la vamos a medir en amperios, es la cantidad de electrones que van a circular ahí donde vamos a estar midiendo. Entonces, esa parte es importante, ¿ya? Entonces, vamos a colocar nuestro amperímetro y vamos a medir el voltaje. Entonces, fíjense bien, algo importante es las polaridades, porque esta es corriente continua. Más después hablaremos de la corriente alterna. En la corriente continua tenemos un más acá en la batería y tenemos un más en el amperímetro. Entonces, conectamos más con más. Fíjense bien en la conexión, cómo conectamos el amperímetro. Esto ya es una conexión serie acá, es una conexión serie. ¿Por qué? Porque va un elemento detrás del otro. Esto es una conexión serie. El amperímetro siempre se conecta en
serie. Y aquí pues cerramos el circuito y ya tenemos conectada la resistencia a la batería, a la fuente de alimentación. Aquí colocamos el voltímetro y vamos a medir el voltaje que va a llegar a la resistencia. Recuerde siempre el positivo viene del lado del positivo de la batería. El negativo lo tenemos de este lado. La línea más gruesa y más corta siempre va a ser negativo. La línea más delgada y más larga siempre va a ser positivo. Entonces, viendo la ley de Ohm, fíjense bien, la ley de Ohm tenemos amperaje, voltaje y resistencia. Vamos a hacer algo. Conocemos el valor de la resistencia y conocemos el valor de la tensión. Entonces, fíjense bien. Si aquí nosotros tenemos nuestra fórmula que nos dice que la intensidad es igual a la tensión, fíjense que les voy a poner otro símbolo de tensión, una U. Esa U también quiere decir tensión. Y dividido la resistencia. Aquí tenemos nosotros que la tensión de la batería es de, ¿alguien se recuerda qué voltaje tenía la batería? Mil. No, la batería tenía 9 voltios. Y la resistencia dijimos que también valía 9. Por favor, el símbolo omega, ahí no está muy bien hecho, güey, cuesta mucho con el mouse, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos otros elementos para poderlo hacer. Entonces, voltio partido resistencia nos va a dar amperios. Y 9 dentro de 9 nos da 1. Quiere decir que, y el símbolo del amperio es la A. Quiere decir que en ese circuito debería de fluir un amperio. Miremos si es cierto. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Qué notan ahí? No sé si logran ver bien los números que salieron aquí. No sé si logran ver bien estos números. No, profe. No, voy a tratar de agrandarlo ahí como lo miran. Ahí va. Ahí está. Ahí se mira. Bueno, entonces fíjense pues, nos debería de haber, otra cosa importante, fíjense bien, vamos a tener que investigar sobre múltiplos y submúltiplos. ¿Por qué razón? Aquí tengo una M pequeña, una M minúscula, y aquí tengo la A de amperios. La M minúscula quiere decir mili, quiere decir miliamperios. Aquí yo tengo 989.99 miliamperios. O sea que me hacen falta 10.01 miliamperios. ¿Alguien me podría decir qué está pasando? Porque la matemática no miente, las fórmulas no mienten. Ahí debería ser 1. ¿Pero qué cree que es lo que está pasando?
ni idea. Fíjense bien, todas las operaciones que nosotros vamos a hacer matemáticamente, las vamos a hacer en situaciones ideales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta fuente de alimentación de 9 voltios no debería de tener una resistencia interna en una situación ideal. Pero en la realidad eso no sucede. Esta batería tiene una resistencia interna. Hay una caída de tensión por causa de la resistencia interna de la batería. Entonces, esa resistencia interna de la batería se suma a la resistencia que ya tengo acá. Entonces, por eso es que no llega aquí exactamente a 1 amperio. Esto nos va a suceder constantemente. Pero matemáticamente le debería dar 1 amperio y aquí le debería de dar 9 voltios. Pero tenemos 0.09 voltios de caída de tensión a causa de la resistencia interna de la batería. Pero nosotros vamos a suponer que es una situación ideal en las operaciones matemáticas que hacemos. Ahora fíjense bien en algo. Ahí aparecieron unos puntos rojos, ¿los miran? Y esos son los niveles de voltaje. Sí, profe. Bueno, ahora fíjense bien ahí. No sé si logran ver en la línea verde que se ve movimiento. Sí, profe. ¿Hacia dónde va? ¿El movimiento hacia dónde va? Si lo logran ver, ¿hacia dónde va el movimiento? Hacia arriba. Hacia arriba, pero hacia arriba, ¿a dónde llega? Hacia el 9 voltios, a 9 voltios. Al borde negativo de la batería. Quiere decir que la corriente, si ustedes miran este rojo, miren, este rojo va circulando y sale del borde positivo. Pasa por el amperímetro y llega al resistor. Y del resistor corre hacia el negativo de la batería. Ojo con esto. Ese sentido de la circulación de corrientes por convención. ¿Qué quiere decir eso? Por acuerdo. Los científicos llegaron a un acuerdo y el acuerdo es que la corriente en cualquier circuito para operaciones que vamos a hacer nosotros más adelante salen del positivo hacia el negativo, aunque en la realidad es al revés. Recuérdense que los que se mueven son los electrones y los electrones son negativos y irían al contrario. Pero por convención nosotros vamos a agarrar como que la corriente circula del positivo al negativo. Quedamos claros en esa parte. Esta parte, ¿qué aparecieron ahí? Unos ceros y unos unos. Más adelante vamos a ver un poco de compuertas lógicas y los unos siempre van a indicar una tensión, una salida de tensión y los ceros van a indicar la ausencia de la tensión. Entonces, para que miren ustedes y comparen este circuito con algo que vamos a hacer en su momento. Regresemos al flujo de la corriente y ahora regresemos a la posición normal. Entonces tenemos amperios, voltios, ohmios. Recuérdense que yo no puedo colocar un ohmímetro, un medidor de ohmios, no lo puedo colocar en este momento acá, porque está pasando una corriente por la resistencia y una tensión. Y si yo trato de medir la resistencia en ese momento, lo que voy a hacer es quemar mi medidor de resistencias o mi ohmímetro. Entonces, por eso no se puede colocar acá en esta. Por ahí lo habíamos dejado, a ver qué se hizo. Ah, aquí está, ¿ve? Allá está del otro lado. De este lado quedó. Pero no lo puedo colocar acá porque aquí está circulando una corriente.
Ojo con eso, ojo con eso. Fíjense bien, preguntas de examen, ¿cómo se conecta el amperímetro? ¿Cómo se conecta el voltímetro? La conexión del voltímetro en esta forma, aquí es una conexión en paralelo, ya lo vamos a ver más adelantito con las resistencias. Esa es una conexión en paralelo. El voltímetro se conecta en paralelo. El amperímetro se conecta en serie. Serie y acá paralelo. ¿Alguna pregunta ahí en el circuito? Si no hay preguntas, por ahí quiere decir que o todo quedó muy claro o no se entendió nada. Entonces, esa parte es de la ley de Ohm. Ahí, a través de eso, yo le puedo poner muchos problemas. Solo es de analizar el problema. Algo que tenemos que aprender es a leer los problemas para razonarlos y poder resolverlos. Yo le voy a mandar unos ejercicios, pero también les voy a mandar ejemplos de algún problema resuelto para que ustedes lo analicen y puedan resolver los problemas que se le van a colocar. Bueno. Vamos a hacer ahora lo siguiente, si no hay preguntas ahí. ¿Preguntas no hay? Bueno, entonces fíjense bien. Vamos a regresar a los componentes pasivos. A la resistencia se le llaman componentes pasivos. Y aquí sí vamos a utilizar... ay, qué grande está, cómo lo... Fíjense que como yo estoy aprendiendo a usar esto, también tengo que ver cómo le bajo a la, cómo anulo el, no sé si, pero no anulo el lente este que aumenta. Bueno, ahí dejémoslo ahí que nos quedó así. Entonces, fíjense bien aquí, vamos a hacer un circuito en serie. Para hacer el circuito en serie, necesito... ahí estamos. Vamos a usar tres resistores. Tres resistores. Esto lo vamos a trabajar ahorita sin corriente, solo vamos a ver qué pasa con los resistores en serie, con ellos únicamente. Entonces, fíjense bien, lo que vamos a hacer también es cambiarle valores. Este lo vamos a dejar de 1 kilo-ohmio, este lo vamos a dejar de 2 y el último, yo me acuerdo que lo había puesto 2. Ok. Y este lo vamos a dejar de... Ah, me lo cambió aquí. Bueno. Este lo vamos a dejar de 3. Fíjense bien en lo siguiente, por favor. Vamos a unirlos. Esta es una conexión serie. Una conexión serie.
Una conexión serie, los elementos se colocan uno detrás del otro como que fuera un trencito. ¿Qué va a pasar con la resistencia? ¿Qué va a pasar con la resistencia en un circuito en serie? ¿Qué va a pasar con la resistencia en un circuito en serie? Vamos a usarlo como ómetro. Recuérdese que el multímetro digital es un instrumento de medición que va a medir varias magnitudes eléctricas. Por lo regular va a medir voltios, amperios, ohmios. En este caso, ahorita lo tenemos como un ómetro y quiero que le ponga atención a la lectura que va a dar. La lectura que va a dar, que mire bien el valor de las resistencias y que tome la lectura. ¿Cuánto está midiendo ahí? ¿Alguien me puede decir cuánto se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver la lectura y el valor de las resistencias? ¿Alguien que me puede informar si alcanzan a ver bien el valor de las resistencias y la lectura del ómetro? 6. 6, pero fíjense bien aquí donde está el cursor ahorita. 6 kiloohmios. Exactamente. Le voy a agrandar un poquito, ahí está. 6 kiloohmios. 6 kiloohmios. Y tenemos 3 más 2, 5, más 1, 6. 6 kiloohmios. Entonces, fíjense bien en lo siguiente. ¿Cómo es la R total? Cuando hablamos de R total, quiere decir el valor de las tres resistencias estas en el circuito. ¿Cómo es la R total de un circuito en serie? ¿Cómo lo encuentro? A ver, participen, porque cuando estemos presencial igual es la clase. Yo pregunto y pregunto hasta que alguien conteste. A veces es más fácil que se lo estén diciendo a uno, pero de acuerdo a lo que usted está viendo ahí y a lo que está viendo en la lectura del ómetro, ¿qué le indica que sucede con esas resistencias en un circuito en serie? Diga. ¿A alguien más? Porque hay uno que sí ha estado participando, pero voy a ver si están pidiendo entrar, creo yo. Ah, en el chat, sumar todos, sí, sí. A ver, es que fíjense bien, cuando yo tengo la pantalla eh, completa, estoy presentando, no puedo leer el chat. Entonces, vamos a, si alguien puede leerlo, pues me dice, sí, claro, se suma, claro, se suman. Entonces empiece a apuntar, pues, empiece a apuntar en su cuaderno, donde esté apuntando, en un circuito en serie, la R total o la resistencia total o la resistencia equivalente es igual a la suma de cada una de las resistencias. Así de simple, es igual a la suma de cada una de las resistencias. Eso es algo que le va a servir, esa teoría le va a servir. Ahora quiero que visualicen algo. Dijimos que la corriente va a salir por el más. Supongamos que aquí está saliendo una corriente del más
y entra por esta R2, llega a la R3 y de ahí llega a la R4. Entonces, fíjese bien. Y de la R4 regresa a la fuente. Suponiendo que esta fuera una fuente. No estoy diciendo que sea una fuente, solo suponiendo. ¿Cuántos caminos tiene la corriente? La corriente que va a pasar por estos conductores, ¿cuántos caminos tiene? 3. 2. No. Y ustedes ya investigaron sobre eso. Y a propósito, por favor, revisen su tarea, porque la tarea de esas de resistencias yo no, ya vi varias, pero no las he calificado. ¿Por qué? 4. Fíjense que hay unos que pusieron las de paralelo como que fueran serie y las series en paralelo, pero ahorita que estamos viendo esto, por favor, revisa su tarea, la corrige y me la vuelve a enviar. Bueno, sigamos. ¿Cuántos caminos hay? 4. 4. Se mira, a ver, se mira el cursor, se mira el cursor. Solo hay 2 caminos. Se mira el cursor o no se ve. La flechita, pues, hay una flechita ahí, se mira. Sí. Sí se mira. Entonces fíjense bien por dónde yo llevo la flecha. Mire, y para ahí va una flecha negra también. Fíjense bien dónde va el cursor, la flecha y la flecha negra. Fíjense bien. Y sigue. En algún momento esa flecha se desvió de todas esas líneas. No, solo hay una. Perfecto. Entonces, ¿cuántos caminos hay? 1. 1. Entonces, fíjense bien, en un circuito en serie solo hay un camino para la corriente. Quiere decir que la corriente es la misma. Fíjense bien ahí, no sé si logran leer las letras que salieron. Dice 166.67 microamperios. Y lo mismo está en esta y lo mismo está en esta. O sea, la intensidad, la corriente va a ser la misma en todas las resistencias. En todas va a ser lo mismo. Yo creo que dentro de 8 días vamos a trabajar los circuitos con corrientes. Ahorita solo vamos a trabajar resistencias, solo con resistencias y valores de resistencias. Y les voy a mandar ejercicios para que ustedes encuentren la resistencia equivalente. Cuando decimos resistencia equivalente, quiere decir que para que el circuito funcione igual a que si tuviera estas 3, yo tengo que colocar una con el valor de las 3. En este caso, como es en serie, yo tengo que colocar una resistencia de 6 kiloohmios para que suplan a estas 3, si fuera el caso. Entonces, fíjense bien, en un circuito en serie, la corriente eléctrica, la intensidad del amperaje es la misma en todo el circuito. En un circuito en serie, la suma de las resistencias da la resistencia equivalente, o la R total. Cuando ya ahondemos en circuito, vamos a ver qué pasa con la tensión. Vamos a ver qué pasa con la tensión. Bueno, vamos a dejarlo ahí para pasarnos. Si tiene alguna pregunta, hágala antes de que yo quite porque vamos a pasar al circuito paralelo. Bueno, si no hay preguntas. Y fíjense que voy a usar las mismas resistencias para el circuito paralelo, las mismas, para que ustedes miren qué es lo que sucede. Recuerden que este circuito nos dio un valor de 6.000 ohmios.
Ahora fíjense, un circuito en paralelo, todas las resistencias van en esta forma. En un circuito en paralelo. Este es un circuito en paralelo. Fíjense bien. Todas las resistencias van unidas por un mismo lado. Y en el otro lado todas van unidas. Ese es un circuito en paralelo. Vamos a conectar nuestro ómetro porque necesitamos ver qué medida nos va a dar esas tres resistencias que en el circuito en serie nos dieron 6,000 ohmios. Entonces, en un circuito en paralelo, ¿qué medida me está dando? A ver, se lee ahí, jóvenes, ¿qué medida está dando el circuito? Está dando menos 545.45. 545.45. Bueno, el menos obviémoslo porque no va a haber resistencia negativa, no va a haber. ¿Ya? En este caso. En este caso está dando 545.45 ohmios. Ohmios. Ya vamos a ver matemáticamente qué está pasando ahí. Pero si ustedes observan las resistencias, esta tiene 1 kiloohmio, esta tiene 3 kiloohmios y esta tiene 2. Quiere decir que esta mide 2,000 ohmios, esta mide 3,000 ohmios y esta mide 1,000 ohmios. Pero la total me da 545.45 ohmios. Yo quiero ver qué tan observadores son. Fíjense bien. ¿Qué analizan? ¿Qué miran? ¿Cómo es la resistencia equivalente o la resistencia total de un circuito en paralelo? ¿Cómo es en relación a las resistencias que componen el circuito? Bien, no le estoy preguntando cómo se encuentra, porque eso lo vamos a ver más adelante. Estoy preguntando cómo es la R equivalente en relación a las R's que componen el circuito en paralelo. ¿Qué observa? Fíjense que en la tele un espacio así sin sonido se siente largo, largo. Y ustedes van a salir en la tele cuando subamos esto al YouTube. ¿Cómo es esta resistencia de un K en relación a la de 3K en su valor? ¿Cómo es esta en relación a esta? La R4 de un K, ¿cómo es en relación al valor de la R2 de 3K? En esos valores numéricos, ¿cómo es su relación? ¿Varían los ohmios? Sí, pero su relación, ¿cómo es? Claro que varían porque una vale 1,000 y la otra vale 3,000. Entonces, ¿qué relación tiene la de 1,000 con la de 3,000? ¿Cuál es mayor? La de 3000. La de 3,000. Entonces, la de 1,000, ¿cómo es en relación a la de 3,000? Si la de 3,000 es mayor, ¿cómo es la de 1,000 en relación a la de 3,000? Menor. École, menor. Y la de 1,000 en relación a la de 2,000, ¿cómo sigue siendo?
Menor. Menor. Y la R equivalente, la que está midiendo el ómetro, ¿cómo es en relación a la de 1000? Menor. École, menor. Entonces, fíjense bien, ahí ven, por ahí ven el concepto de la resistencia en paralelo. ¿Cómo es la R equivalente o la R total de un circuito en paralelo en relación a las demás resistencias? ¿Cómo es? ¿Cómo es la R aquí, el total de esta resistencia que nos está indicando el ómetro? ¿Cómo es en relación a las resistencias del circuito? Mayor. No. 545 es mayor a todas las que están aquí. A cada una. Va disminuyendo cada vez que va pasando a cada resistencia. Es menor, es menor. Entonces, la resistencia en un circuito en paralelo es menor que ¿quién? ¿Menor que quién? ¿O que cuál? ¿Esta será menor que la menor que tenemos acá? Sí. Entonces, ¿qué decimos? Que la resistencia total o equivalente de un circuito en paralelo es menor que... ¿Que qué? ¿Cómo dijimos que era esta R4? ¿Cómo dijimos que era en relación a las otras dos? Menor. Menor. Entonces, en un circuito en paralelo, perdón, la R equivalente o total es menor que la menor de las resistencias. Es menor que la menor de las resistencias. ¿Será cierto eso? Bueno, comprobémoslo. Apunta el valor que tenía acá. Ahora fíjense bien, voy a cambiar una resistencia. Ah, no, pero el valor se lo puedo cambiar desde aquí. Aquí tiene un kilo ohmio. Le voy a poner, a ver, un valor exageradamente menor. ¿Qué valor quiere que le coloquemos? Les doy el chance ese que me den el valor que le quieran poner a esa resistencia. El más bajo que quieran. ¿Alguien? No, ninguno quiere dar valores. 300. 300, muy bien. 300 ohmios. 300 ohmios. Ahí está, ¿eh? Ahora va a valer 300 ohmios. Ahí está, miren, 300 ohmios. Ahora fíjense bien. ¿Quién me puede decir sin tomar la lectura y sin hacer ningún ejercicio ni nada? ¿Quién me puede decir más o menos cuánto debería de valer la R equivalente? ¿Quién se anima a decirme? ¿Cuánto debería de valer la R equivalente? ¿Algún o alguna valiente ahí? Si se equivoca, no se preocupe, que aquí no hay problema. Eso es lo bueno de estos aparatos que no se arruinan si nos equivocamos. Como son simuladores, no hay problema. Y si se equivocó, fíjese que a mí me gusta mucho el aprendizaje por el error. ¿Por qué razón? Porque si cometo un error, lo puedo reparar y me sirve de aprendizaje. Se me fija más el conocimiento.
¿Quién me puede decir más o menos? No le estoy pidiendo un dato exacto, ¿no? Alguna cantidad. ¿Cuánto más o menos tendría que leer el ómetro ahí, ese circuito? 150 ohmios. Bueno, miremos. Vamos, miremos. Entonces le damos. ¿Cuánto mide? 240. 240. Pero ponga atención en esto. Pero es menor que la menor. Porque la menor ahora valía 300. Entonces, yo sé que la R equivalente me tiene que dar menos de 300. ¿Cuánto? No sé, pues, pero me tiene que dar menos de 300. Porque siempre va a ser menor que la menor. Ahora fíjense, nos vamos a ir a exageradamente. Yo le voy a poner un ohmio. Un ohmio es casi nada, ¿sí o no? Un ohmio, mire, y esta sigue siendo de 2000 y 3000 ohmios. ¿Cuánto me debería de leer el ómetro? 10 ohmios. Pero 10 es más que uno, ¿o no? ¿Y qué Como dice la regla? 0.5. Medio ohmio. Menos de un ohmio. Bien simple, menos de un ohmio. ¿Cuánto? No sé. Pero tiene que dar menos de un ohmio. Mire cuánto da. 0.2. No, ahí no dice 0.2. Fíjense bien la lectura. 999.18 ohmios. Miliohmios. Miliohmios. O sea que mide menos de un ohmio. Cerota. Un poco callosito. Mide menos de un ohmio. Casi el ohmio, pero mide menos. Se cumple la regla. Fíjense, pues ahí nos fuimos exageradamente. Bueno, vamos a hacer otro cambio. Ahora, en vez de ponerle 1, vamos a ponerle 5 kiloohmios. Kiloohmios. ¿Cuál es la menor ahora? Dos kiloohmios. 2 kiloohmios. Entonces, ¿cuánto va a medir más o menos la R equivalente? $400. Pues no lo creo. Lo más lógico es que yo diga menos de 2 kiloohmios. Menos de 2000 ohmios. Porque va a ser menor que la menor. Y como ahora la menor es 2K, entonces miremos. ¿Cuánto mide? 0.97 kilos ohmios. Kiloohmios. Sí, exacto. Ahora, si yo lo quiero pasar a ohmios, ¿cuántos ohmios serían? ¿Cuántos ohmios serían? A ver cómo andan esas matemáticas. Y recuerden que este no es curso de matemáticas, es curso de electricidad, pero ¿cuánto daría? Estoy apuntando aquí algunos datos para hacer las operaciones matemáticas. Bueno, ahí estamos. ¿Cuánto es 0.97 kiloohmios? En ohmios, ¿cuánto es? Aunque estén en su casa, van a tener que tener una calculadora a la mano. Multiplique 0.97 por 1000, ¿cuánto le da? $970. École, exactamente, bien contestado. Tiene 970 ohmios. Ese es el valor. Ese es el valor de ahora de ese circuito. 970 ohmios, que sigue siendo
menor que la menor, porque ahora la menor vale 2000 ohmios, pero sigue siendo menor que la menor. Preguntas antes de cambiar de tema y de pantalla. Preguntas. Si no, yo sigo preguntando. Entonces, fíjense bien ahora. La corriente, dijimos, sale del más. Viene para acá. ¿Qué pasa en este punto? Aquí en este punto, ¿qué va a pasar? Fíjense bien, viene aquí la corriente, se divide. Otra parte sigue para acá y se divide para acá y la otra sigue para acá. ¿Cuántos caminos tiene la corriente en un circuito en paralelo? En este caso, en este circuito en particular, ¿cuántos caminos tiene? 1. Mire, aquí viene y aquí retorna. 5. Viene 5, Un camino. 2. 2, 4 caminos. Es 1. 4 caminos está allá por Shela. Fíjense bien, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Aquí se regresan todos, ¿eh? 4. 4. Son ¿Cuánto hay 3. aquí? En 3. ¿Ah? 6. 3, 3. 1, 2, 3, 3 caminos. 3 caminos. 3 caminos. En un circuito en paralelo, la corriente se divide de acuerdo al número de cargas o al número de resistencias conectadas. Pero la tensión, fíjense bien, el más está aquí, hasta acá. El menos sigue en esta línea hasta la última resistencia. La tensión es la misma en cada elemento del circuito, en un circuito en paralelo. Pero la corriente se distribuye proporcionalmente a cada carga. La resistencia, podemos decir que es una carga conectada a una fuente. Entonces, vamos a hacer matemáticamente lo que son las resistencias para que usted pueda solventar más adelante los ejercicios que les voy a colocar. Pero nos falta un circuito. De acuerdo a sus investigaciones, ¿qué circuito es el que hace falta? Circuito mixto. Con el circuito mixto. Entonces, fíjense bien, el circuito mixto ya es acá. Fíjense, ahí ya es un circuito mixto. Yo lo quería colocar aquí en medio, pero lo mismo da que lo coloque en medio o que lo coloque en esta orilla o es la misma línea, no importa. Ahí la lectura va a ser diferente. Fíjense bien, aquí tenemos dos resistencias en paralelo. Estas dos, R3 y R2, están en paralelo, pero la R4 quedó en serie con las otras dos. Miremos qué lectura nos va a dar. Nos dio 6.20 kiloohmios. Ahora, fíjense bien en lo siguiente, por favor, porque nos va a servir. Yo tengo una R de 2K en paralelo con otra de 3K y en serie con una de 5K. Póngame asunto en lo siguiente. ¿Cómo dijimos que
es la resistencia en un circuito en serie, la R total o R equivalente en un circuito en serie, ¿cómo es? ¿Cómo? No. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo es la R o la resistencia equivalente o total de un circuito en serie? ¿Cómo es? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo se comporta la resistencia en un circuito en serie? Fíjense que deberían de ir apuntando conforme vamos hablando, por eso yo doy tiempo, hablo despacio y pido preguntas para que usted pueda ir anotando. Además, en su investigación de resistencias, eso lo tuvieron que haber visto, ¿ya? Fíjense bien todo lo Se que suma conlleva. todo. ¿Manda? Diga. Se suma todo. Exacto, se suma todo. Entonces, póngame asunto en lo siguiente. Si a mí me está diciendo mi ómetro que ese circuito tiene un valor de 6.20 kiloohmios y la resistencia que está en serie con las otras dos que están en paralelo es de 5 kiloohmios, ¿cuál será el valor? Fíjense bien, ¿cuál será el valor de la resistencia equivalente de R3 y R2? ¿Quién me puede decir? ¿Quién hace ahí la operación matemática necesaria? Si 6.20 kiloohmios es la resistencia total del circuito, de las dos en paralelo y la que está en serie, y si un circuito en serie, su R total es la sumatoria de todas las resistencias, entonces la R equivalente de R3 y R2, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto le falta a 5 kiloohmios para que dé 6.20 kiloohmios? Un ohmio. Un ohmio, no. Un ohmio, ¿no? 1.5 kiloohmios. 1.2. No, 1. Sí, 1.2. 1.2 kiloohmios. Ese es el valor de la R equivalente de estas dos que están en paralelo. Pero eso lo vamos a comprobar matemáticamente. Bueno, preguntas antes de quitar esta pantalla y colocar la que me interesa. ¿No hay? Bueno. Entonces, fíjense bien, por favor, en lo siguiente. Ya se salieron varios. Fíjense bien en lo siguiente. Vamos a hacer un par de operaciones. Fíjense, pues. La R en serie, yo le voy a poner esta S, parece de 5, usted diga que es S. La resistencia en serie es igual a R1 más R2 más R3. Ese 3 más feo, pero no me sale. Y así me voy hasta Rn. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente.
que la resistencia en serie va a ser igual a la sumatoria de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más todas las resistencias que hayan. Esta RN me da un total de todas las R's que puedan haber en un circuito en serie. Un circuito en serie. ¿Cómo cuesta con el mouse? Pero bueno, ahí vamos. Ahora, en un circuito en paralelo, póngale asunto, estas formas apúntenlas. Paralelo. Bueno, estas fórmulas apúntelas. La R equivalente o la R total va a ser igual. Fíjense bien, decimos S1 quiere decir el inverso de la suma de los inversos. Más la suma de los inversos. Y de igual forma hasta el inverso de Rn. Eso está también dentro de lo que debieron de haber investigado. Esta es la fórmula general para encontrar la resistencia equivalente de el circuito en paralelo. Entonces, fíjense bien. Tenemos, dijimos que el último ejercicio, la última figura que hicimos del circuito mixto, dijimos que teníamos 2 y 3 kiloohmios. Yo lo voy a colocar acá el inverso, fíjense bien, de el inverso de 2 más el inverso de 3. Ahora, eso está en kilo, ya sabemos que está en kiloohmios. Yo le agrego el múltiplo kilo después. Ahora, ¿cómo hago esa operación? Si usted se da cuenta, ahí entramos a fracciones. Pero póngame atención en lo que le voy a decir en este momento. Eso lo tiene mucho que practicar en su casa. Usted va a necesitar una calculadora científica para más facilidad o lo trabaja con fracciones. ¿Qué es lo que va a decir usted? Usted va a decir, agarra en su calculadora y pone 2 inverso. Profesor, Diga. me voy a conectar en medio de la compu porque me va a apagar mi teléfono. Me voy a conectar en la computadora. No tenga pena. Entonces, decíamos, usted le va a dar a 2 inverso. Más 3 inverso. Eso en su calculadora. Igual. Y le vuelve a dar inverso. Y le va a dar 1.2. Esa operación, haciéndola acá en la calculadora, con los inversos, le va a dar 1.2. Recuérdense que son kiloohmios. Parece difícil, pero no es difícil. Es cuestión de que usted lo practique.
Entonces recuerde, esta fórmula que le coloqué acá es para resistencias en paralelo, no importando la cantidad. Ahora, póngame atención en lo siguiente. Hay una fórmula para resistencias en paralelo cuando solo son dos resistencias. Y va a ser igual, esta apúntela también. R1 por R2 dividido R1 más R2. Entonces hagámoslo acá. Los valores dijimos que eran 2 y 3 kiloohmios, pero vamos a usar solo los números enteros sin la K. Entonces nos quedaría 2 por 3 dividido 2 más 5. Y esto va a ser igual 2 por 3, 6 dividido 5. Y cuando usted hace esa división, le va a dar 1.2. Recuérdese que está en kiloohmios. Nosotros ahí en el ejemplo que pusimos, está en kiloohmios. Pero la operación matemática aquí se hace en esta forma y me va a dar 1.2. Bueno. A ver, voy a dejar de presentar. Ahí ya dejé de presentar. Y voy a dejar de grabar, permítame.